Bueno, señoras y señores, este es un nuevo episodio de Muchos y parió la abuela, comenzando el 2023. Hoy vamos a hablar de una película muy interesante que lastimosamente pasó por debajo del radar de mucha gente, pero que vamos a recomendar con nuestros argumentos, con nuestras opiniones acerca de la película. ¿Y de qué se trata, Fercho? Cuéntanos. Y hola, tanto tiempo, muchachos. Bueno, como vieron en el título, vamos a hablar de la última película del director Robert Eggers, The Northman. Para mí es un blockbuster por la cantidad de dinero y la cantidad de estrellas que participan, pero sería una readaptación del clásico de Hamlet de Shakespeare, que resulta, viendo la internet y esas cosas, que Shakespeare aparentemente tomó ciertas licencias creativas y esta historia que cuenta Robert Eggers en esta película es anterior. Entonces, aparentemente hay alguna influencia por ahí. Jamás lo sabremos. Sí, eso es de lo interesante. Eso es de lo interesante de esta película. Jamás también lo sabremos. Pero sí, o sea, es una película épica que trata la redención de un príncipe desterrado desde su juventud. ¿A ti qué tal? ¿Te pareció un buen viaje? ¿Te parece que la película... ¿Dónde crees tú cuál es el punto más fuerte de la película? Si quieres arrancar con eso o el más débil, no sé. Ok, o sea, primero que nada, la película me encantó. O sea, a mí me gustó full. No es una película convencional para nada. O sea, de hecho, es una película que tiene escenas que no sé cómo las pudieron pasar en el cine. Todavía no me explico eso. Pero me parece que el punto fuerte como tal creo que sería el viaje en sí, ya que tú estás utilizando esa palabra. Porque obviamente es una historia que ya conocemos porque es Hamlet. O sea, y obviamente está basado en un cuento nórdico de que se llama Hamlet. Exactamente. Pero igual lo vimos también, como tú dices, en El Rey León, en Black Panther también fue la misma cosa. Es una historia que hemos visto varias veces de distintas maneras, pero en realidad siempre lo que importa en el cine es cómo te cuentan la historia, porque obviamente casi todo está ya inventado, pues, o sea, ya todo está hecho. Entonces creo que el punto fuerte uno de los primeros puntos fuertes de la película es su forma de contar la historia. O sea, que te está contando una historia que quizás puede ser algo que ya has visto, pero te la cuenta de una forma tan cinematográfica, tan virtuosa. O sea, el tipo es demasiado bueno dirigiendo. Y con la actuación de todo el mundo, que cada uno de los personajes está totalmente comprometido. Entonces tú dices, ok, esto vale la pena, porque no es nada más cómo te están contando la historia, sino que es precisamente o sea, no importa que sea una historia que ya has escuchado, sino que es la forma en que te la cuentan. O sea, el virtuosismo con el que te cuentan la historia. Siempre el cómo y obviamente el viaje o la experiencia del viaje y la transformación del héroe, por así decirlo, es lo que llama la atención, y sobre todo en esta película, que, o sea, esa parte que tú decías que no entiendes cómo pasaban estas escenas en el cine. O sea, Robert Eggers para mí tiene tiene un abogado que se fajó con los productores para poder discutir estas escenas, porque si no, no tiene sentido la cantidad de dinero que le dieron para poder generar estas escenas, porque realmente es como que tú dices, ¿y cómo pasó esto por una producción de ese tamaño? ¿Me entiendes? Y lo fuerte es que eso es Warner, que Warner mete mucha mano. Warner es de las empresas más mano de pulpo, así de que les gusta tocar mucho sus producciones y a veces interfiere de una forma no tan sutil. Que de hecho yo tengo entendido que sí lo aguantaron, imagínate tú. Y con todo y eso la película tiene cosas demasiado perturbadoras que tú dices que así como que esto es más de una película serie B, así, ni siquiera serie B, es como más de película independiente. O sea, tú te imaginas escenas de esas más como en una película como El Poder del Perro, o algo así que es muy personal. O sea, películas muy pequeñas, íntimas, a una película que cuesta, o sea, que estaba entendido que esta creo que costó 120 millones, creo que fue que costó, o sea, una película carísima. Y ocurren pocos escenarios, son pocos actores, todo eso. O sea, me parece que en lo que se gastó plata fue en el sueldo de los actores como tal. O sea, eso es lo que se gastó más plata. Pero sí considero que es muy competente. En el momento que sí te muestra acción o una escena con efectos especiales, todo se ve impecable, eso sí. O sea, y no hay nada que reclamarle a Eggers. O sea, me parece que es crack total.
Y de igual manera las actuaciones, o sea, ahí es donde se ve también el dinero, pues que tú contratas actores como Ethan Hawke para que te haga un papel, es porque tú quieres que el papel esté bien actuado, ¿entiendes? Entonces, me parece que todo eso es parte de... Claro, pero no solo Ethan Hawke. Tienes a Nicole Kidman, tienes a William Dafoe, tienes al... Sí, es que definitivamente, por eso te digo, o sea, me parece que la inversión fue más en las caras importantes, o sea... A nuestra patrona Anya Taylor-Joy. Sí, es que, o sea, ahí no había chance de equivocaciones. Creo que todo fue milimétrico, así como que cada actor quedaba perfecto en su papel. De hecho, yo pudiera apostar de que él incluso escribió eso ya pensando en algunos actores. O sea, que él ya lo estaba pensando. Sí, sin duda. Igual, o sea, hablando de la interpretación a nivel actoral, o sea, todos para mí, o sea, hay un nivel de compromiso importante. Pero Alex Skarsgård, qué tipo, marico. O sea, es una vaina que tú dices. Sí, es que fue una transformación. No o sea, ese tipo. Tan papiado. Ese tipo tuvo que haber aumentado 20 kilos para esa película, algo así, si acaso. Es increíble. O sea, puede que sean efectos, tal vez, pero se le ve increíble sí. Todo. No, y no, tengo entendido que el tipo sí aumentó un montón de kilos para la película. O sea, de por sí él no es un tipo pequeño, porque él ya había hecho la de Tarzán y es un tipo grande, pero. Claro. Para esta película se convirtió en un monstruo, o sea, literalmente era un vikingo de verdad. Entonces sí es impresionante el compromiso físico que tuvo Alexander Skarsgård para poder hacer el papel. O sea, eso sin duda fue algo y considero que enriqueció a la película, porque tú sí podías relacionar, porque siempre te lo ponían como que él era un hombre muy en contacto con su animalidad. Entonces obviamente se la crees, como es un tipo que literalmente puede aplastar a cualquiera, entonces como que es más creíble esto de que él tenga como que esa parte animal siempre ahí a flor de piel, de que él quiere dejar todo eso salir. Y de hecho en cierto momento de la película vemos cómo sale eso en distintas etapas y o sea, también es algo que hace que aprecies cada momento de violencia. O sea, porque la violencia no está como que por estar, sino que está en momentos puntuales donde se necesita el momento violento, donde tú dices, ok, en este momento tiene que cortar unas cabezas ahí, y tal cual, corta las cabezas, se acaba la escena y te causa el impacto que te tiene que causar, y se acaba la escena y vuelven a la tranquilidad para que te sigas preparando para lo siguiente. O sea, no se exceden en eso. Claro. No, es que es una película, o sea, a mí también me encantó la película, o sea, me parece que es una película brutal. Lo que sí o sea, no me choca, sino siento como que tienes, o sea, a Robert Eggers con mucho dinero y, o sea, no fue un éxito de taquilla, ¿me entiendes? A eso en me refiero. De hecho, fue un fracaso de taquilla. Bueno, es una película que no está hecha para romper la taquilla, a eso me refiero. Y ese tipo de cosas o ese tipo de acciones son las que alejan a los directores como Robert Eggers, que es un autor, por así decirlo. Son los que los alejan del mainstream o de las películas de los blockbusters. Porque, o sea, tampoco estamos hablando estamos hablando de un carajo que tiene como, no sé, 40 años y tiene 3 películas que las 3 películas son brutales. Sí. O sea, tiene The Wish, The Lighthouse y The Northman. O sea, obviamente The Northman a nivel de escala es mucha más grande producción que las otras dos. Mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, esa escala creo que, o sea, siento que no se sintió cómodo, ¿sí me entiendes? O sea, es como que sí, es cierto. Esa transformación en efectividad, esa es la palabra. No fue tan efectivo en Northman como pudo ser en Lighthouse o como pudo ser en The Wish, que son películas que en un presupuesto más reducido son mucho más efectivas. Sí, estoy de acuerdo, porque incluso tuvimos un caso parecido hace poco con la película de Eternals. Claro. Tú tienes a Chloe Zhao, que acaba de ganar el Oscar, pero con una película pequeñísima, súper introspectiva, muy a los sentimientos humanos, o sea, nada que ver con una película gigante de gente volando y disfrazada y todo eso. Entonces, quizás no dar como que el salto de una forma más gradual para este tipo de directores puede afectar la calidad que ellos puedan conseguir en un producto que vale tanto dinero. Claro. Porque obviamente tú haces una película donde te centras más en los personajes y en el desarrollo de personajes, y lo haces con una película de $50 millones y lo logras, pues, o sea, puedes lograrlo y
y haces un peliculón. De hecho, Joker costó $58 millones. Entonces, fue una película muy barata para ser una película relacionada a los cómics en esta época, pues, y recaudó más de $1.000 millones. O sea, ha sido de hecho, es la película más redituable de DC. Sin embargo, la película no tiene ni efectos ni gran cosa. Entonces considero que a lo mejor si The Northman hubiese sido una película más por ese estilo, que lo hubiesen llevado por ahí, un presupuesto más pequeño, un presupuesto más de película de autor, quizás incluso le hubiese beneficiado a la película, porque entonces él hubiese tenido menos limitaciones en ciertas cosas y que en la película le hubiese sido mucho más sencillo ser redituable. Pero en cambio, si gastas tanto dinero con una película tan experimental, con tan transgresora en muchas cosas y con una historia que ya hemos visto, entonces obviamente estás arriesgando bastante. O sea, y eso me parece que también fue lo que pasó. Además de que ahorita la gente ve películas evento, pues, o sea, tú no vas a ir a ver una película de Robert Eggers que tiene 3 películas. Si no eres conocedor de los directores así actuales que la están partiendo y eso y todo eso, no te va a llamar la atención. Pero por lo menos nosotros obviamente sabemos que viene la película de Nosferatu de Robert Eggers y vamos a verla. O sea, obvio, yo quiero ir a ver esa película, ¿entiendes? Entonces, pero no todo el mundo. O sea, te pongo un ejemplo, o sea, mis familiares, amigos y eso sí, que están más conectados con películas más de tipo blockbuster y todo eso, no tienen ningún interés en ver una película como The Northman. De hecho, eso me hace recordar que hay mucha gente que está habituado al cine ya de Marvel, pues, o sea, entonces incluso ver una película de superhéroes que no vaya por la línea que va Marvel es transgresor en este momento. De hecho, tenemos el caso de Batman, que a pesar que le fue bien, o sea, que fue redituable y que hizo dinero y todo eso, a mucha gente no le gustó. O sea, mucha gente que es muy fastidiosa, que muy rebuscada, que no sé qué y eso. Bueno, pero en cambio hay gente que le encanta y que le parece que es una obra de arte. A mí me parece una obra de arte la película. Pero sí puedo entender, también viéndolo desde afuera, sí puedo entender como que porque alguien que está buscando un cine de superhéroes no conecta. Entonces me parece que The Northman está padeciendo exactamente lo mismo. O sea, te pintan la película en el tráiler como que es una cuestión más de acción al estilo la serie de Vikingos, y la gente pensó que ellos iban a ver eso, pues una película como la serie de Vikingos. Entonces no fue así, y obviamente me imagino que cualquier persona que iba con esa mentalidad, no sé, se habrá salido a mitad de película. Y puede ser porque sí, ciertamente ahí en el tráiler o en la presentación de la película te la venden como una película de acción, y no es una película de acción. O sea, es una película en lo absoluto dramática que tiene acción, tiene buenos momentos de acción para mi gusto, son muy buenos, sí, pero no es una película de acción. De hecho, ahí eso es un punto que considero que es importante tener en cuenta ahora con Robert Eggers. Sabe grabar acción. Sí, y muy bueno. A mí me parece brutal. Sabe grabar acción. O sea, la escena final, la pelea final es épica, pero por épica, donde lo veas. O sea, épica. Es increíble. O sea, la escena tiene la epicidad. O sea, esa escena es lo que tuvo que haber sido la escena final de Black Panther. Que todo el mundo se queja de esa escena que parece de PlayStation 3. Sí. Y esa pelea es 2 tipos peleando. El CGI está ahí puesto como un complemento, no es la escena, es el complemento de la escena. Es como que la salsa que le echa a la escena. Pero en realidad la fortaleza de la escena es la pelea, de las caras de ellos peleando, o sea, ellos viéndose pelear, y todo ese asunto. O sea, la agresividad que tiene el uno, porque van con todo. O sea, literalmente uno está uno está más enfurecido que el otro. O sea, es una pelea a muerte de verdad. O sea, en todo momento es tirando, cada golpe es tirando a matar. O sea, es tratando de matar al otro. Sí, y se siente la brutalidad en la escena. O se siente la brutalidad en los golpes, pues, porque eso que comentabas hace rato, como que esa conexión animal o esa bestia, por llamarlo de algún modo, que representa Alex Gargata acá, se nota y es muy, o sea, a mí lo que me gusta, o sea, me parece que una de las cosas que hace mejor la película es transmitir esa brutalidad y esa sensación. O sea, ¿qué pasa conmigo? O ¿qué pasa con a mí las películas de guerra, por ejemplo, que tratan de romantizar el hecho?
a mí me generan un poco de ruido, ¿me entiendes? Acá él no trata de romantizar nada. Acá él lo pinta con la brutalidad que se tiene que transmitir ese tipo de escenas. Entonces a mí esa transmisión me parece que es brutal. Si te pones a ver, él es el héroe de la película, pero igual es un tipo totalmente sanguinario y despiadado. O sea, no tiene piedad, o sea... Es que por eso es que es el héroe, ¿me entiendes? Es que ese es el tema precisamente de la película. Por eso es que creo que la película nos gustó tanto, porque es eso precisamente. Él es el héroe de la película, pero el tipo es un animal. Claro, no, y que eso por eso puedo considerar que eso a lo mejor es transgresor para las personas, pues, de que el héroe de la película sea alguien que es así, pues, o sea, que no es lo habitual. Entonces, por eso yo considero que sí, que las peleas, o sea, la parte de la acción en general de la película me parece que está increíble porque, o sea, es súper épico, todo es súper épico, o sea, porque de repente estás como en una escena pequeñita y después te das una escena como la del final, que es una escena enorme en un volcán, ellos dos matándose el uno al otro, y es súper épico, pues, o sea, entonces considero que eso es valioso, pues, o sea, no se hace ahorita tanto un cine así. No. Y creo que ese, o sea, ese experimentar o ese tomar ese riesgo, me parece que es por eso que traemos esta recomendación. O sea, creo que ese riesgo hay que saber valorarlo, ¿me entiendes? Sí, o sea, atreverse a ver ese tipo de películas, y más cuando es un director que ya te ha demostrado que sabe totalmente lo que está haciendo. Entonces me parece que Robert Eggers debería ser, para las personas que están escuchando el podcast, debería ser un director que tengan en su radar en todo momento, porque está para grandes cosas este director. Es muy joven todavía, tiene 39 años y tiene nada más 3 películas en su haber, y las 3 son películas de calidad a niveles que en este momento son muy difíciles de ver. Entonces, sin duda podemos estar ante una de las más grandes promesas del cine para, o sea, la generación de relevo del cine para el futuro. Muchos le otorgan a él o a The Wish lo que es el nacimiento de todo ese que llaman ahora el terror elevado. Claro, exacto, ese neoterror, que en vez de ser una película más al estilo Blumhouse, son películas como si mezclaras película de autor con una película de terror. Claro. Entonces se lleva a unos niveles de tensión, a unos niveles de misterio y de intriga que o sea, te causa mucho más impacto que simplemente ver slasher o jumpscares. Eso es lo que también tratamos de promover en este podcast, que más que ser pretenciosos de decir que tengas que irte a ver películas de los 50, es que sepas que además de esas películas que nos divierten y que son películas más para toda la familia, como las que vemos en el cine de Marvel, no sé, Fast and Furious y ese tipo de franquicias, también hay películas que te invitan mucho más a la reflexión, pues, que son películas que son que quizás no las veas ni siquiera más de una vez, o sea, porque son películas muy, muy difíciles de digerir, pero que te dejan una marca dentro de ti, que tú dices, ok, esto fue un momento que de verdad que entiendo por qué el cine se convirtió en el séptimo arte, porque es algo tan elevado, porque es algo que es tan difícil de hacer, porque es tan difícil de lograr maravillas como esta, y que, o sea, son historias que te meten pero tan profundamente dentro de ellas que, o sea, literalmente tú vives las emociones de los personajes. O sea, es algo mucho más profundo, pues no es algo que simplemente tú vas, te comes unas palomitas, te comes tus cotufitas y listo, te fuiste a tu casa. No, o sea, aquí tú quedas pensando, o sea, tú quedas con una marca, o sea, quedas con algo que te hace pensar durante días, y posiblemente que te haga querer ver más de este tipo de cine. Pero no, lo que iba a decir, o sea, hablando de eso de las películas que te invitan a pensar, porque hay un famoso director de cine francés que se llama Jean-Luc Godard, que decía que el cine americano o el cine occidental era ir, sentarse y ver las películas y salir del cine. En cambio, él entendía el cine como algo que te pasaba, y que la película comenzaba cuando terminaba la película. Y tú dices, bueno, es un crack, no lo sé, está bien. Creo que eso también es lo enriquecedor, o sea, de no conformarte con una sola cosa.
Yo por lo menos que lo veo también relacionado con la parte de la música, o sea, lo ideal es como que exactamente tratar de variar y de ver otras cosas o escuchar otras cosas para que entonces tú puedas tener criterios distintos de cómo se construye ese tipo de arte, pues porque el arte como en sí es una expresión de los sentimientos del ser humano. Entonces por lo menos tenemos el cine que nos mete en historias, ya sean ficticias, ya sean reales, ya sean lo que sea, pero nos meten dentro de las historias. Entonces obviamente hay gente que es muy buena haciendo esto a puntos de que te lleva en unos viajes que tú ni te imaginas que puedes tener. Igual yo creo que está, o sea, a ver, yo creo que entre gustos y colores, o sea, si a ti te gusta, no pasa nada. Lo que pasa es que también hay un estilo de narración que trae Northman, que es como que pierde algún... Por ejemplo, yo la estoy viendo y cuando la ceremonia de Ethan Hawke con el muchachito y sale William Dafoe, la ceremonia de iniciación, yo estaba que... Es una escena... ¿Qué pasó? Me quedé dormido. ¿Cómo saltamos a esta escena? ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? Entonces eso... O sea, pero es parte de la película. Exacto, pero es parte de la película. Y personalmente, o sea, a mí me parece que la película es, como construcción, me parece brutal, me parece genial, me parece una lástima que no le haya ido bien en taquilla, pero creo también como tú que son el tipo de no sé si la palabra es experimento o el tipo de cosas o el tipo de películas que tienen que seguir existiendo, porque si no todo se vuelve Rápido y Furioso, que está bien que exista Rápido y Furioso, sí, pero no todo puede ser Rápido y Furioso. Bueno, yo creo que ya con ese último pensamiento podemos concluir, porque, o sea, creo que ya explicamos de forma detallada por qué la película nos gustó a los dos. Entonces, creo que la invitación es esa, que de hecho ya está en HBO Max, a que la vean, que la apoyen dentro de la plataforma, porque cuando se apoya dentro de las plataformas digitales, igual sigue siendo ganancia para la película, lo cual hace ver a los estudios que tenemos interés en ese tipo de películas. Entonces, importante tratar de verla en medios legales para que la película entonces en verdad sea apoyada, porque de nada sirve que te descargues la película pirata y la veas si quieres que ese tipo de películas sigan existiendo. O sea, esa es la cosa. O sea, para eso es que se supone que... No, ese es un debate. Eso es un debate. Yo no voy a decir nada porque el señor YouTube me puede penalizar, pero si tú quieres ir por el borde de la ley, puedes... Sí, creo claro. Que está bien. Lo que me refiero es eso. O sea, que también hay que apoyar la película para que tenga en la parte ya lo que le llaman... claro. Eso es en el formato casero, para que cuando ya en el formato casero también haga dinero y entonces la gente vea que a lo mejor no funcionó a nivel cine, pero en el formato casero sí hubo bastante recepción. Eso también puede cambiar la apreciación de una película. Sí, o sea, realmente hoy en día las visualizaciones que tiene una película por streaming cuenta también, claro, para los estudios. Exactamente. O sea, los toman en cuenta. Entonces sí es importante que siga sumando números para que existan más cosas como The Northman. Bueno, entonces, por favor.